Ya, este video es para darles consejos puntuales en cuanto a la herramienta de dibujo y a las herramientas de extrusión, un poco del Fusion 360 para ir soltando un poco y también ocupar la lógica. Como les decía, esto hay que ocupar mucha lógica en cuanto al dibujo y cómo yo lo traspaso al 3D. Por ejemplo, vamos a obviamente copiar un poco estos objetos, el ojo ya que es el mismo. Copiar acá, seleccionamos nuestro sketch, seleccionamos lo que vamos a copiar. Yo estoy dentro del sketch, crear copia, lo muevo hacia acá, un poco hacia arriba. Lo trato de dejar lo más centrado posible dentro del ojo. Aquí, como digo, no estamos tratando de ver medidas ni nada exacto, solamente soltar la mano un poco con el 3D y con el dibujo, aprieto OK y aquí mi sketch me quedó, lo finalizo. Si se dan cuenta, yo ya tengo el sketch de toda la cara de Clarence. Por lo tanto, yo dividí en lo que creo yo son las zonas como que voy a extruir y con las que voy a jugar. Por ejemplo, ahí el Sketch 1, voy a apagar un poco el canvas. El Sketch 1, es todo lo que es los ojos. De hecho, yo podría nombrar acá ojos. El Sketch, esto para no perderme, esto es como fondo y pelo. Y por ejemplo el Sketch 8, que es todo lo que tiene que ver con la boca. Entonces, si se fijan, yo trabajo en base a diferentes tipos porque yo digo, ya voy a extruir acá, voy a jugar con esto, voy a jugar con ciertas zonas que me van a permitir generar una extrusión de buena manera. Aquí es súper importante el tema de la barra, como siempre les dije, de ver qué prender y qué apagar, sobre todo para el tema de la extrusión. Por ejemplo, yo puedo empezar extruyendo la boca y de ahí generar el fondo. Hay ciertas lógicas que yo puedo ir aplicando. Por ejemplo, voy aquí a extruir el vamos a dejar que me deje mover esto. Vamos a em, Vamos a verlo con la órbita mejor. Acá yo tengo ya por así decirlo, mi Clarence ya predefinido. Ahí está, lo podemos ver, está en la vista top. Entonces yo puedo hacer lo siguiente, puedo extruir recuerden, hacia arriba, hacia abajo, cortar. Entonces yo quizás debería comenzar con los elementos más simples y más pequeños antes de los más grandes, porque si no me van a interrumpir mucho el objetivo de mi objeto, o sea, de mi personaje. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar con pequeñas instrucciones aquí como en el centro de la boca, que ahí ya me lo seleccionó. Yo selecciono este perfil y por ejemplo puedo darle una pequeña medida de 0.1. Recuerden poner componente, new component, ok, y me queda mi componente ahí, ya lo vimos. Recuerdan que si se les desaparece el tema del, del objeto en sí, recuerden que pueden encenderlo ahí abajo. Yo enciendo, digo, no he terminado mi boca, quizás debo extruir un poco más el tema de los dientes de Clarence, entonces selecciono este perfil. Si se fijan, la línea se pone negra, selecciono este perfil y selecciono este otro perfil. Perfecto. Y si se dieron cuenta, ahí quedó seleccionado mi perfil de los dientes y ahí yo le doy una medida doble para que tenga un poco más de relieve en cuanto al objeto. Le doy 0.2. Recuerden eh, que
tienen que poner acá la herramienta de nuevo componente. ¿Qué pasa si le doy yo Young aquí? El objeto me va a quedar fusionado y este componente va a estar todo acá y va a ser todo solo un objeto. Por eso ideal para trabajar de manera independiente, generar estos perfiles como New Component para la selección. Aquí igual va a seleccionar los perfiles. Aquí recuerden eh, seleccionar con cuidado, medir un poco el doble de la altura y le doy el doble para generar un poco esta distancia en cuanto al objeto y yo genero aquí mi nuevo componente y ya se van dando cuenta que agarra forma el tema de la boca. Ahora, ¿qué es lo que hago yo? Voy a generar los ojos como nuevo componente. Por ejemplo, genero esta altura, le doy 0.1. Como digo, acá puedo seleccionar los dos. Así como yo sé que la extrusión en este caso es igual o de igual forma tanto para los dientes como para los ojos, yo lo genero de la misma manera. Em, Aquí vamos a poner nuestro objeto de manera cerrada, justo quedó la barra ahí en un lugar. Acá tenemos nuestro objeto, como digo, aquí vamos extruyendo y yo le puedo poner si sigue o si no. Acuérdense, está ahí en el plano y va subiendo. Yo puedo poner esa medida, poner nuevo componente y poner OK. Y ahí se dan cuenta que ya de cierta manera ya tengo un poco más mi Clarence ya eh, de manera más armada. Y yo, por ejemplo, ahora voy viendo que se desapareció por el tema de los ojos. Ahora voy un poco más acá, genero este perfil, este otro perfil. Yo sé que son iguales. Le genero una altura, genero nuevo componente y voy acá. Si se fijaron, yo empecé con los detalles más pequeños. Vamos a abrir un poco el canvas, eh, pero puedo seguir ahí trabajando el tema del volumen ahora de la parte como más de atrás. Entonces, ¿qué yo hago? Yo puedo seguir trabajando acá, genero este perfil y si se fijan marcaron este perfil y este perfil como yo sé que ya hay volúmenes, mi perfil de fondo ya hay volúmenes compuestos, yo este perfil lo voy a dejar de 0.5 porque sé que es más delgado y como hay volúmenes ya puestos por lo general me va a salir la herramienta cortar, pero yo en realidad quiero generar un nuevo componente. Y este nuevo componente es todo el área que está como la cara, por así decirlo, de Clarence. Entonces, por ejemplo, yo puedo generar esto un poco más arriba, generar este tema de 0.1 y, por ejemplo, generar este nuevo componente y ahí me quedó ya mi componente más de mejor manera. Aquí yo me doy cuenta que, por ejemplo, claro, extruí un poco más los dientes, quizás debería bajarlos, quizás esta operación debería modificarla y, por ejemplo, poner los ojos un poco más arriba, eh, que sobresalgan. Quizás yo me doy cuenta de que los dientes sobresalen mucho en cuanto a lo que es la boca. Quizás voy a tener que ir aquí a mi componente de ojos, por ejemplo. Voy a decir aquí a mi extrusión y la edito. Por eso es importante editar cada componente de manera independiente. Eh, Voy acá a editar mi componente
si yo me fijo, es ese, es mi componente número 9, el que está acá. Yo voy a editar su operación y digo que su operación es en realidad un poco más arriba. Los ojos sobresalen mucho más. Pongo OK. Aquí ya tengo mi componente 9 con los ojos un poco más grandes. Voy a mi segunda extrusión que hice quizás después de los ojos también. Esa la voy a tener que agrandar un poco más. 0.40. Aquí OK. Importante cómo vamos trabajando y vamos dándole forma un poco a esto. Se dan cuenta, yo puedo editar esto y me doy cuenta que quizás necesito 0.15 o 0. No, dejemos 0.15 y vieron cómo ya mi forma empezó a agarrar, ya a generar un poco más. Pero yo me doy cuenta que, por ejemplo, va perdiendo el tema de la boca. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí en mi órbita libre digo, oh, pero la boca se perdió un poco. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy y en una de esas ya no necesito esta instrucción y si no, solamente voy a eliminar el tema de la boca. Entonces yo puedo eliminar, por ejemplo, los componentes de los dientes que están acá. Vamos a verlo. Por ejemplo, yo los elimino. Y digo, en realidad ahora mi proceso de construcción va a sacar esto, entonces cambio mi herramienta de extrusión. Y es súper importante, chiquillos, que yo, por ejemplo, digo, chuta, quiero trabajar la boca, pero no puedo extruir debido a que me tapa el volumen. Claro, me selecciona el volumen completo. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? Apago este componente. Y si se fijan, quedó la boca. Y en realidad, por ejemplo, aquí yo tengo un componente de boca y este lo voy a editar. Entonces yo digo, en realidad necesito editar mi componente número 7. Por eso es bueno que los nombres de repente también el tema de los componentes, al igual que el sketch. Por ejemplo, este le vamos a poner boca. Estos son los ojos. Este es, por así llamarlo, las pupilas. Y este es el fondo cara. ¿Ven? Así no nos perdemos. Entonces yo sé que, por ejemplo, yo ya tengo asociado un fondo de boca. Entonces lo que voy a hacer es que voy a encender mi sketch. Voy aquí a mi fondo de boca, que es mi componente que está acá, que es mi extrude. Entonces mi extrude lo voy a editar. Y yo sé que ya no creé el tema, ya utilicé la herramienta extrude, entonces lo voy a eliminar. ¿Dónde está la boca? Elimino. Entonces ya no tengo nada, pero tengo el dibujo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a la herramienta lo más inteligente posible. Por eso digo que aquí hay que ocupar un poco de mucha lógica en cuanto al respecto. Digo, voy a tapar el fondo de cara y como este elemento, el fondo de cara, lo creé después, no puedo modificar, lo puedo modificar post que lo hice. Por ejemplo, yo quería ahora hacer con la boca que cortara, pero como yo creé el volumen de la boca antes, no puedo cortar un elemento que hice ya después. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a seleccionar este perfil, voy a extruir, selecciono este perfil de la boca, ahí me quedó, y voy a activar el fondo de cara. Aquí mucha atención, activo el fondo de cara y vieron, ahora pude seleccionar el sketch porque quité el volumen. Entonces, lo que yo voy a hacer de esta manera es quitar el interior para que me genere este volumen como si Clarence tuviese esta boca. Pero, ojo,
aquí en las herramientas de extrusión yo voy a poner join y voy a poner este volumen. Ahora, hacia abajo, voy a sacar de nuevo, aquí seleccionar extrude, selecciono este componente, después selecciono el elemento y voy a seleccionar la herramienta cortar, que diga. Entonces genero este elemento y vieron que ahí me corta un poco lo que es el borde del objeto. Entonces lo que yo voy a hacer, si yo, ojo, selecciono el objeto, me va a quitar todo el 3D. Acá va en elección propia. Voy a hacerlo de nuevo, editar. Eh, puedo seleccionar todo el objeto de manera propia. Por ejemplo, acá volvamos, voy a generar cortar, fondo cara y genero esta herramienta de corte que es 0.3. Como sale acá, lo que quiero que se vea afectado y sale ahí es el fondo de cara y lo hago a OK. Y si se fijan, me quitó, pero quizás yo no quiero que me quite el borde completo. Quiero que igual me deje un pequeño, una pequeña como superficie. Ahora, está bien. Si yo lo quiero que saque toda la cara, está bien, pero se va a ver muy, muy raro, por así decirlo. Entonces, lo que yo hago, voy a editar mi herramienta y genero un pequeño desfase, un offset. Este desfase le voy a dar muy pequeño, más que nada para que genere como esta pequeña base, y aquí le pongo OK. Y si se dan cuenta, ya mi Clarence va agarrando un poco más de forma. Y quizás el objeto, el Clarence, quizás yo digo, claro, pero todavía no se me notan bien los dientes, entonces voy a buscar mi herramienta de extrusión del componente del fondo de cara, que el fondo de cara está ahí, y esta es la herramienta de extrusión. Entonces yo edito esto y claro, aquí yo me doy cuenta que quizás tiene seleccionado todo el fondo completo y seleccionó los dientes. Entonces yo lo deselecciono un poco. Entonces lo que yo puedo hacer, tengo dos formas para ver que se vean un poco más los dientes, que es utilizar la misma herramienta de corte. Si yo voy acá, tengo mi sketch de boca y voy al sketch de boca un poco, acá está, boca, y voy a apagar el volumen del fondo. Entonces yo voy a decir cómo lo quiero dejar y cómo quiero hacer como este offset. Entonces yo voy aquí, genero este perfil de selección, voy a la herramienta extruir. Aquí hay que tener paciencia en cuanto a elegir los perfiles. Por ejemplo, estos perfiles. Y después marco mi herramienta de fondo de cara y lo que voy a hacer es voy a darle un offset un poco más en cuanto al objeto. Por ejemplo, yo puedo decir que era un offset, si antes le puse 0.1, yo en realidad ahora le voy a poner 0.4, la herramienta de corte, y voy a ver que quiero cortar un poquito nomás ahí el 0.1. Claro, ahí me cortó, me faltó un poco de desfase. Vamos a ver el tema, editar. Yo en realidad quiero que elimine todo eso y me genere una especie de desfase. Quizá el desfase lo voy a dejar un poco más chico, 5. Y
le pongo OK y vieron cómo ya mi herramienta ya ahora agarró mucho más el tema del fondo, el tema de los dientes. Eh, por eso digo, aquí hay un tema de lógica. Ahora, la otra herramienta que quizás yo pueda hacer y pueda, si es que yo ya no he hecho mi sketch encima, eh, es que yo empiece ya a dibujar sobre el mismo objeto o el mismo dibujo si es que yo no he hecho el sketch o necesito utilizar diferentes planos del sketch. ¿Cómo lo vamos a hacer? En cuanto al Clarence y otras formas de como ya habíamos visto, de cómo ya agarra un poco más de forma nuestro objeto, nuestro Clarence ahí está agarrando forma, pero yo, por ejemplo, puedo ya igual sobre el mismo volumen que generé, por ejemplo, si yo no hice el sketch o lo voy haciendo por parte, igual es válido para la gente que trabajó el sketch ya antes o que lo está trabajando, igual la otra forma es dibujar sobre ya los mismos volúmenes. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, si yo tengo volúmenes que sobresalen de uno, es como lo podemos trabajar y dibujar sobre este mismo volumen. Sonó enredado, pero ahora lo voy a explicar. Por ejemplo, en el caso de que yo apagara los ojos, ya no tengo los ojos, solamente tengo mi fondo de cara, por así decirlo. Aquí tengo el canvas, voy a apagar mi Clarence y yo tengo mi fondo de cara con la boca y yo digo, pero necesito ahora realizar los ojos de Clarence. ¿Cómo lo hago? Yo sé que ya está sobre este plano, están ubicados o necesito dibujar los ojos. Yo prendo mi canvas y como yo ya generé un modelo 3D, recuerden que yo puedo dibujar sobre este modelo 3D. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo apago, es importante mejor apagar el canvas para no confundirse en estas partes de selección o de plano donde yo voy a dibujar mi sketch. Yo selecciono este plano de mi volumen 3D donde yo ya tengo dibujado a Clarence o el fondo de cara y yo voy y digo crear sketch. Claro, me vuelvo al sketch y yo no tengo ahí de dónde agarrarme, pero ¿qué lo hago? Enciendo el canvas y empiezo a dibujar tal cual como lo habíamos hecho de la manera anterior. Dibujo mi círculo, este lo voy a mover, voy a seleccionar mi punto, lo muevo hacia acá, eh, pongo OK, después lo agrando un poco, después lo selecciono mi objeto. Vamos a apagar todos los otros sketches para no confundirnos. Recuerden, estamos trabajando sobre el volumen de la cara ya. Voy a la herramienta aquí, copiar, crear una copia y lo muevo hacia allá. Genero esta copia. Lo puedo mover un poco más. Selecciono mi punto de donde quiero que se mueva el objeto. Voy acá y selecciono otro punto que sea más grande para el círculo de afuera. Lo vamos a hacer rápido, mover, selecciono mi herramienta de pivote, de donde lo muevo, y ahí quedó justo como queríamos. OK, lo selecciono, lo copiamos y lo dejo acá. OK. Recuerden, estamos dibujando sobre ya un volumen ya hecho. Estoy dando y tratando de mostrarles diferentes lógicas y diferentes formas para los que ya, por ejemplo, dibujaron el dibujo en completo y los que ya van dibujando su animación por parte. Entonces, yo finalizo el sketch
Y si yo voy aquí al Free Orbit, se dan cuenta, voy a apagar aquí un poco el dibujo, que mi sketch quedó en el plano de esto. Entonces a veces es más fácil porque yo puedo, por ejemplo, extruir. Cancelar. Vamos a extruir. Selecciono este perfil. Selecciono el perfil interior y este. Es importante que aquí es súper bueno porque cuando yo dibujo sketch y hay otros sketch que están detrás, por lo general me los cortan. Por eso es súper importante que cuando ustedes extruyan se den cuenta que el área azul es lo que van a extruir. Y por ejemplo, la misma herramienta, yo puedo generar este 0.1, voy a generar new component y me queda ahí el tema del Clarence con sus ojos. Y por ejemplo, yo voy a volver a prender mi último, le vamos a poner ojos 2. Recuerden que la diferencia de los primeros ojos es que nosotros hicimos el sketch ya todo dentro de uno mismo, pero ahora yo estoy dibujando sobre un volumen, como estoy dibujando como desde el fondo hacia adelante. Con el otro yo dibujé todo el sketch y ahí voy trabajando, dibujé todo el sketch en un mismo plano y ahí voy haciendo ops y ese tipo de cosas. O está esta otra forma que yo genero primero un volumen y después voy trabajando sobre este mismo volumen. Es importante que el canvas, que es la imagen de fondo, la sigan trabajando. Yo voy a ver aquí que me faltó en el fondo y pelo, vamos igual a extruir un poco, seleccionamos esto, vamos a extruir un 0.30, nuevo componente, y los agregamos. Y ahí se de cómo el objeto ya va tomando ciertas formas. Ya tengo mi componente. Ahora, por ejemplo, como les decía, yo si quiero le puedo poner como un poco de apariencia a esto para que no se vea tan frío. Voy aquí a apariencia. Por lo general se me abre esta pestaña y es importante que ustedes tengan los materiales como descargados y yo le puedo aplicar, por ejemplo, apariencia estos de plástico o estas pinturas. Pueden aquí ir a pintura y yo voy acá y arrastro, como les decía, hasta mi componente y se ve ya más amarillo. Eh, entonces yo puedo, por ejemplo, si quiero, hago aquí, como hice en este diseño, aquí yo puedo editar mis componentes. Por ejemplo, yo hago doble clic, en una de esas el pelo es más oscuro, lo voy a dejar aquí desamarillo, perfecto. Después voy a aplicar un poco de este color más blanco en el tema de los ojos.